¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Amigos y amigas, bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios en este domingo 19 del tiempo ordinario. Encontramos este domingo el trozo del Evangelio donde Jesús calma una tormenta. A veces nos fijamos tanto en las tormentas, en los vientos contrarios, que perdemos de vista a Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar su palabra en este domingo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero él, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, este texto de la palabra de Dios es un texto denso en enseñanza. Vemos en él una manifestación plena de quién es Jesús. Así como la semana pasada con la fiesta de la Transfiguración veíamos algo de su divinidad, así también hoy. No es, por lo tanto, un cuentecillo como si fuese un arte de magia, como si fuera solamente un acto de un circo, no. Es Jesús que va caminando encima de las aguas, manifestando quién es en realidad el Hijo de Dios. Por tanto, quisiera compartir con ustedes algunas ideas. Soy consciente de que siempre hay diversas enseñanzas, pero mi intención, quizá aunque pobre, tiende a resaltar una o dos frases de la palabra de Dios para que nosotros nos quedemos con una idea clara de lo que es el mensaje. Me gustaría en primer lugar resaltar un contraste hermoso que vemos en la palabra de Dios. Jesús, que está solo, sube a orar. Los discípulos, el grupo de los 12, se van en una barca. Y es un hermoso contraste porque aquel que está solo sube a encontrarse en oración con el Padre. Y el que se encuentra en oración con el Padre, irónicamente, no está solo, está acompañado. Y es que esa es una enseñanza para nuestra vida. Orar es creer. Orar es precisamente tener la fe firme de que no estamos solos. Orar es dirigirse con confianza al Padre. El que cree nunca está solo, repetía una y otra vez el Papa Emérito Benedicto XVI. Y curiosamente, los discípulos que van en grupo en una barca se sienten solos, se sienten a la deriva. Qué importante entonces es reconocer que solamente Dios es una compañía y un remedio eficaz para la soledad. Porque en un mundo donde la compañía de las personas muchas veces es superficial, es efímera,
¿Cuántas veces en la sociedad experimentamos la soledad y el vacío? Esa soledad y ese vacío solamente puede llenarlo Dios. Dios es el único capaz de llenar plenamente nuestra vida. Por eso una primera enseñanza para nosotros en este domingo tiene que ser esa. La oración no es solamente pedir, no es un buffet de peticiones, es sentirse acompañado, es dialogar con el Padre, es encontrarnos con Dios para conocer cuál es su voluntad. Y por otra parte, cuando estamos alejados de Él, cuando no lo tenemos a Él, podemos experimentar el vacío, la soledad, el abandono, el ir a la deriva. De manera entonces que Jesús se dirige precisamente después de orar a sus apóstoles y se dirige hacia ellos. Y Pedro, que se adelanta siempre precisamente para saber quién es Jesús, para corroborar sus palabras, le dice: mándame ir a ti si eres tú. Yo creo que esto tiene que también ser una enseñanza, porque Pedro no solamente representa al grupo de los 12, Pedro representa a la humanidad entera, que con ese corazón inquieto, como decía San Agustín, quiere ir hacia Jesús. Y Jesús le llama, Jesús le tiende la mano, pero Pedro necesita, y cada uno de nosotros necesitamos, una fe firme, capaz de caminar por encima de las aguas, capaz de no dejarse ahogar de las preocupaciones de la vida, capaz de no ahogarse en medio de un mundo de problemas que a veces llegan a nuestra existencia. Cada uno de nosotros experimentamos eso. Y la palabra de Jesús hacia Pedro no es una palabra de decirle incrédulo, sino hombre de poca fe. Es decir, esa fe que tienes te falta mejorarla, falta que crezca, falta que sea una fe que se ponga plenamente en los brazos del Padre. Falta que esa fe sea capaz de ser consciente que solamente Dios y de su mano podemos nosotros superar las adversidades de la vida. Porque en ello también nosotros tenemos que ser conscientes que toda esa tormenta, todo ese mal tiempo que Jesús calma, no es solamente para que los discípulos se sientan bien y tranquilos, sino es para mostrarnos que su presencia es capaz de calmar cualquier tempestad. Pero al mismo tiempo deja esa inquietud. ¿Quién es este hombre? Los discípulos dicen, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y nosotros también tenemos que reconocer que Dios continuamente nos tiende la mano. Dios puede calmar las diversas tempestades que a nuestro alrededor vayan produciéndose por una u otra situación, de alguna u otra manera. Pero al mismo tiempo nos tiende la mano y es capaz de revelarnos quién es. De manera entonces que nosotros tenemos que buscar confesar, no solo con nuestra boca, sino también con nuestro corazón y nuestra vida diaria, que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él es el que nos da la paz, la estabilidad. Él es precisamente el que, acompañando nuestra vida, puede producirnos tranquilidad y podemos nosotros ir seguros e ir a buen puerto, ir precisamente de su mano. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en este domingo que nosotros podamos también clamar a Él. Pidámosle que nos dejemos nosotros tomar de la mano, pero que sobre todo nuestra fe sea tan firme que sea capaz de ir por encima de todas las preocupaciones de la vida. Aprendamos en este domingo de la oración. Aprendamos que es necesario orar para no sentir la soledad. La oración, no otra cosa. Me he encontrado una y otra vez con muchos cristianos, muchos católicos que van a misa y que entre semana hacen yoga o hacen cualquier otro método oriental, Feng Shui o algo que es quizá muy llamativo. Yo quiero decir una cosa. Eso no es compatible con nuestra fe. Jamás ha sido compatible con nuestra fe. Podemos nosotros pensar, bueno, son unos ejercicios, me relajo, no pasa nada.
si usted quiere relajarse, si tiene preocupaciones, problemas y dificultades, vaya al Santísimo. Ahí no hay mejor ejercicio que sentirse acompañado, llamado por Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos. ¿Quién es ese que